En esta conferencia se describirán las partes principales de un artículo de investigación científica, seguidos de un bosquejo del proceso de redacción y revisión de artículos de investigación. Se ofrecen sugerencias para seleccionar un título apropiado, determinar el orden de los autores y elaborar un resumen. El cuerpo de un trabajo, que se describirá con cierto detalle, incluye una introducción, el equipo y los procedimientos, los resultados, la discusión y las conclusiones. En esta sección se explica por qué se ha realizado la investigación, cómo se ha llevado a cabo y cuáles son sus resultados e implicaciones. A continuación del cuerpo del artículo se encuentran los agradecimientos y las referencias. Estas secciones reconocen el trabajo realizado por otras personas que contribuyen a la investigación. Una vez redactado el texto con las imágenes y tablas asociadas, comienza una serie de revisiones para mejorar el artículo. Estas revisiones, por lo general, acortan el documento eliminando el material innecesario, lo hacen más específico y perfeccionan su redacción y formato. Tras una última revisión gramatical y de ortografía, el artículo se envía a revisores externos que aportan una nueva mirada y pueden detectar errores persistentes que, en algunos casos, pueden requerir revisiones importantes al documento. Una vez realizados estos cambios, el artículo se somete a la revista para su publicación. La comunidad científica ha desarrollado un conjunto estándar de secciones para un artículo de investigación. El contenido general que debe incluir cada sección está bien definido, aunque por supuesto los detalles varían de un artículo a otro. Es posible que algunos estudiantes ya estén familiarizados con el formato general de un artículo científico, ya que es similar al de muchos informes de laboratorio. Sin embargo, algunas secciones críticas, como el resumen abstract, los agradecimientos y las referencias, no se utilizan en los cursos de ciencias tradicionales. Se escribirán los segmentos que deben incluirse en un artículo científico que informan los resultados de una investigación. Naturalmente, lo primero que alguien va a leer en un artículo científico es su título. Como tal, debe despertar el interés de los lectores potenciales. Sin embargo, los artículos científicos son muy concisos y hay poco margen para adornar el lenguaje. Por ejemplo, en el caso de la astrometría de estrellas dobles, no se pueden insertar opiniones frívolas sobre la estética de un sistema particular de estrellas dobles. Más bien, lo que entusiasma a los investigadores sobre un estudio concreto es lo que aporta al campo. Un proyecto de investigación astronómica suele centrarse en un objetivo concreto y utilizar una técnica de observación específica. El título podría ser un fragmento de frase que destaque los puntos claves del trabajo, el nombre del objeto estudiado, el tipo de medidas realizadas y ocasionalmente el telescopio o las instituciones implicadas. El título debe ser interesante e indicar al lector exactamente qué puede esperar. Los autores son personas que han contribuido significativamente a un proyecto de investigación. Su contribución puede consistir en hacer observaciones, realizar análisis estadísticos o de otro tipo, dirigir un equipo o redactar el artículo. No es raro que alguien que no formaba parte del equipo original acabe contribuyendo de forma significativa a un artículo. En ese caso, debe figurar como coautor. Si alguien solo ha contribuido en pequeña medida, por ejemplo, revisando el artículo o dando orientaciones generales, su contribución y su nombre deben figurar en los agradecimientos, no como autor. El orden de los autores es el aspecto políticamente más delicado de un artículo publicado. Por lo general, se da por sentado que el primer autor, a veces denominado autor principal, es el que ha realizado la mayor parte del trabajo y es el principal responsable de la investigación, lo que incluye asegurarse de que el artículo se envía para su publicación y realizar el seguimiento de cualquier tarea posterior a la publicación, como asegurarse de que todos los coautores reciben una copia del artículo final. Si los estudiantes del equipo han realizado la mayor parte del trabajo y se lo han repartido en partes iguales, sería adecuado ordenarlos alfabéticamente, por apellido. Si un estudiante realizó una cantidad inusual de trabajo y también fue el claro líder del equipo, entonces este estudiante debería ser el primer autor, mientras que los demás podrían aparecer en orden alfabético. Un profesor u otra persona puede ser quien más contribuye al proyecto. Debe figurar como autor. Pueden ser el primer autor, pero pueden ceder el puesto a los estudiantes y pedir que se les coloque en último lugar.
Uno de los autores tendrá la responsabilidad de interactuar con la revista y de asegurarse que el artículo cumpla con los requerimientos de la revista hasta los últimos pasos de publicación. Este autor suele ser el primer autor, pero puede ser conveniente que sea otra persona. Este autor debe gestionar cualquier cuestión que surja durante la publicación y comprobar que las copias de prueba son correctas. La institución de cada autor debe figurar debajo de su nombre. Puede tratarse de centros de enseñanzas, instituciones, organismos públicos o entidades sin fines de lucro. La afiliación de un estudiante sería su centro de estudios, mientras que un investigador profesional muy implicado en su proyecto puede ser afiliado a un observatorio o a una universidad. El resumen, abstract, es la parte más leída de un artículo científico, ya que resume la mayoría de las preguntas fundamentales que se haría un investigador. ¿Qué se ha estudiado? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Quién lo hizo y cómo se hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? El resumen casi siempre es lo último que se escribe, porque aborda todos los puntos claves del artículo, incluidos los resultados y las conclusiones abreviadas. Algunos estudiantes se sorprenderán de que, en ciencia, el final de la trama se revele antes incluso de que se empiece el cuerpo del artículo. El resumen sirve para que los investigadores no tengan que leer todo el artículo para ver si es relevante para su propia investigación. Puede que el título les intrigue, pero el resumen les garantiza que el artículo les será útil. El resumen debe ser breve. Normalmente las revistas lo limitan a 250 palabras. Cuanto más breve, mejor. La introducción debe describir quién ha llevado a cabo el proyecto y por qué se ha hecho ese proyecto en concreto. La introducción suele situar la investigación actual en un contexto histórico, describiendo, en el caso de las observaciones de estrellas dobles, por ejemplo, quién descubrió la estrella doble. La introducción debe explicar al lector cómo contribuirá este proyecto de investigación al campo. Debe haber referencias a trabajos anteriores que hayan sentado las bases para el presente estudio. La parte más importante de la introducción es la enumeración de los objetivos específicos de la investigación científica. Ocasionalmente, un trabajo tendrá una hipótesis específica que probar, aunque esto es inusual para un trabajo de observación. En los experimentos de laboratorio, como en el curso de química, la siguiente sección del artículo de investigación científica suele llamarse materiales y métodos. Para la investigación en astronomía, esto no se utiliza. Es más apropiado llamar la sección equipo y procedimientos o algo similar. La parte del artículo dedicada al equipo y los procedimientos consta de dos secciones distintas. En primer lugar, deben describirse todas las herramientas utilizadas en el proyecto. Esto incluye normalmente el telescopio y el ocular o la cámara utilizada para realizar las observaciones, así como el lugar y las fechas en que se realizaron las observaciones. El software utilizado para controlar el telescopio, la cámara y reducir los datos también deben acreditarse aquí. Cualquier cosa utilizada que no contribuya significativamente al procedimiento puede omitirse, como las luces LED rojas y la ropa de abrigo. En segundo lugar, los métodos de recopilación de datos, reducción y calibración deben describirse con suficiente detalle como para que alguien con conocimientos básicos de funcionamiento del telescopio y el ocular o la cámara pueda reproducir las observaciones. Por ejemplo, si se utiliza una cámara CCD para realizar medidas astrométricas de estrellas dobles, la descripción de los procedimientos puede omitir los pasos de instalación de la cámara, pero debe describir los procedimientos de medida. Los investigadores profesionales pueden limitarse a nombrar técnicas estándares y citarlas. En cambio, los trabajos de estudiantes pueden querer describir algunos principios básicos de los procedimientos. Por ejemplo, se puede explicar la sustracción de los darks o la rotación de un ocular. Dar las razones por las que se utiliza una técnica concreta aumenta la legibilidad de esta sección. A veces conviene describir los análisis estadísticos utilizados. En cuanto a la extensión del texto, la sección de resultados suele ser el segmento más breve de un artículo científico. Puede resultar tentador empezar a interpretar los resultados en esta sección, pero esta solo contiene las medidas propiamente dichas y quizá alguna explicación de su exactitud y/o precisión. No deben incluirse los datos crudos. Los resultados suelen incluir tablas, imágenes o curvas de luz. En el caso de los datos observacionales,
se suelen indicar el valor promedio, la desviación estándar y el error estándar de la medida. En última instancia, el contenido de la sección de discusión depende totalmente de la pregunta de investigación. La sección de discusión se centra en responder a la pregunta de investigación. En la sección de discusión se pueden hacer comparaciones entre el presente estudio y observaciones anteriores. Es posible que los autores deseen establecer patrones en los datos o identificar desviaciones. La última parte del artículo es la conclusión. La conclusión relaciona los resultados y la discusión con los objetivos establecidos en la introducción. Una regla para revisar un artículo es leer la introducción y la conclusión y ver si se corresponden o no. Si las conclusiones no abordan las cuestiones planteadas en la introducción, habrá que modificar una u otra parte del documento. Un aspecto vital de las conclusiones es evitar introducir información o razonamientos nuevos. Sin embargo, una excepción son las futuras posibilidades de investigación. Estas posibles áreas de investigación deben ser específicas y no una afirmación general como esta estrella doble necesita más observaciones de seguimiento. Mientras que las demás secciones del documento son muy concretas y se limitan a los hechos, la sección de agradecimientos ofrece la oportunidad de ser un poco menos formal en el estilo. Conviene dar las gracias a quienes han contribuido al proyecto sin ser autores. Los autores, obviamente, no deben darse las gracias a sí mismos. Debe incluirse a cualquiera que haya revisado el trabajo, así como a los asesores. Y, lo que es más importante, debe reconocerse a cualquier persona u organización que haya aportado financiación, materiales o instalaciones. Cualquier fuente de información sobre antecedentes, metodología o análisis debe citarse debidamente en el texto. Por lo general, se trata del apellido del autor o autores y el año de publicación. Si hay más de 2 autores, normalmente solo se cita el primero junto con et al. Los detalles del artículo citados en el texto figuran en las referencias al final del artículo. Suelen incluir los autores, la fecha de publicación, el título del artículo o capítulo, el título del libro o revista, el número de volumen y el número de la primera página. Hemos desarrollado un formato de referencias para que los estudiantes lo utilicen, que es suficiente para el envío directo a algunas revistas. Para otras revistas puede ser necesario cambiar el formato. Las referencias suelen ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer autor. No debe citarse referencias que no aparezcan citadas en el artículo y viceversa. Debe existir una correspondencia exacta entre las citas del texto y las referencias que figuran al final del trabajo. Compruebe que así sea. Ahora que ya conocemos el bosquejo general de un artículo científico y lo que contiene cada sección, ¿cómo debe proceder un equipo para redactar el artículo? Hay varios pasos concretos que pueden darse para organizar el proceso de redacción. Estas son: dividir y hacer el trabajo, preparación de figuras y tablas, envío del artículo a expertos externos para su revisión, envío del artículo a una revista para su publicación. Los estudiantes del Seminario de Investigación en Astronomía trabajan en equipo y, naturalmente, algunos miembros del equipo estarán más dotados para la escritura que otros. Aunque las numerosas partes de un trabajo de investigación científica pueden parecer muy retantes para un estudiante individual, especialmente en un seminario de un semestre, un grupo de estudiantes puede dividir el trabajo de forma que cada miembro del equipo solo contribuya a una o dos secciones. La redacción del trabajo debe comenzar al principio del curso, incluso antes de que se hayan realizado las observaciones. Al fin y al cabo, los objetivos y los procedimientos son conocidos y pueden modificarse más adelante si es necesario. Así, la introducción y el equipo y los procedimientos se redactan al principio. Una vez redactadas todas las secciones, pueden unirse para crear un documento unificado. Luego, el equipo debe trabajar en el documento, primero a nivel macroscópico, garantizando un flujo lógico, recortando la información superflua, añadiendo material importante y estableciendo el tono adecuado. Una vez que el artículo esté ordenado de forma lógica, el grupo puede repasarlo a nivel granular utilizando una gramática correcta, creando una fraseología coherente y consolidando o ampliando las frases. Una forma de hacer un trabajo más accesible al lector medio es añadir fotos de los investigadores en acción. La primera página de un artículo escrito por estudiantes puede incluir una foto de todo el grupo,
tal vez rodeando el telescopio utilizado para hacer observaciones o trabajando en ordenadores portátiles, haciendo análisis o simplemente de pie juntos en una fotografía de grupo. Cada imagen y cada tabla deben estar referenciadas y su contenido resumido en el texto del trabajo de forma que contribuya a la comprensión del lector. Las imágenes y las tablas deben tener descripciones que indiquen de qué se trata. La publicación de la investigación científica en revistas abiertas al público es el núcleo del proceso científico. El progreso científico exige que los científicos tengan acceso a las investigaciones anteriores. De ahí el requisito de la publicación. En ciencia, el mérito es del primero que publica, no del primero que descubre. También en el corazón de la ciencia está la necesidad de que los científicos confíen en los resultados publicados de investigaciones anteriores. La revisión externa por expertos, a menudo por árbitros anónimos, junto con la replicación independiente de la investigación, es vital para establecer la confianza. Con todas las figuras y sus descripciones en su sitio y la redacción del texto tan precisa y concisa como sea posible, el siguiente paso será presentar el trabajo del equipo al profesor para su revisión. Las sugerencias de corrección podrán incorporarse a la siguiente versión del trabajo. No es inusual pasar por este proceso varias veces antes de obtener la aprobación final del profesor para enviar el trabajo a una revisión externa. Tras una revisión de ortografía, gramática, etc., el profesor del curso o los estudiantes suelen enviar el trabajo del equipo a un revisor externo. Los revisores son astrónomos experimentados, amigos del seminario de investigación. Todas las sugerencias o correcciones del revisor externo deben ser atendidas. Esto incluye desde cuestiones importantes de procedimiento y análisis hasta gramática y ortografía. Ocasionalmente, un revisor externo añadirá una sección entera al trabajo, a menudo en el análisis. Si su contribución es lo suficientemente significativa, deberá añadirse como coautor. En la sección de agradecimientos del artículo se da las gracias a todos los revisores. Una vez que todos los cambios y sugerencias de los revisores sean incorporados y el artículo sea revisado por última vez, está listo para ser enviado a una revista. La carta de presentación, en realidad un correo electrónico, debe dirigirse formalmente al director de la revista y presentar al equipo y su proyecto en general. La carta de presentación no tiene por qué ser muy detallada. De hecho, no debería tener más de 1 o 2 párrafos. La carta también debe decir algo bueno sobre la revista, en particular por qué el equipo la seleccionó. Diga siempre al editor que, aunque el artículo se ha revisado y los autores lo consideran en su forma final, se atenderá a cualquier sugerencia o comentario del editor de la revista o de los árbitros adicionales. Aunque el artículo habrá recibido una considerable revisión externa informal antes de su presentación a la revista, el director de la revista puede enviar el artículo para su revisión formal por un experto anónimo, a menudo llamado árbitro. Algunos artículos recibirán más comentarios de los árbitros que otros. Esto no tiene por qué afectar a la calidad del trabajo. Sin embargo, el trabajo debe ser revisado y cada sugerencia debe ser atendida. Una última ronda de revisión incorpora los cambios solicitados por el árbitro. Una vez realizadas estas modificaciones, el equipo puede volver a presentar el artículo en su nueva versión. A menudo se exige que el correo electrónico donde se somete la nueva versión del artículo describa específicamente cómo se ha abordado cada una de las sugerencias del árbitro en el artículo revisado. Normalmente, el editor o editores darán al autor principal una última oportunidad de revisar las pruebas del artículo, una vez que se haya formateado para su publicación, con el fin de comprobar que no haya errores administrativos o tipográficos. En esta unidad aprendimos a escribir un artículo científico, a revisar un artículo basándonos en revisiones externas y a enviar un artículo a una revista para su publicación. Los dos mensajes de este seminario son aprender ciencia haciendo ciencia, y si no se publica, no es ciencia. Muchos estudiantes universitarios pueden y deben hacer investigación científica y publicar sus proyectos en revistas científicas. Hacerlo no solo hará avanzar el conocimiento científico, sino también sus carreras.